Buenas tardes, estamos nuevamente en una nueva emisión, en un nuevo programa de Abrir los Ojos por la FM Gran Rosario 88.9. Y como siempre lo reiteramos, se puede escuchar, se puede ver directamente por la página de Facebook de esta radio, es decir, la FM Gran Rosario, como también con posterioridad, en el transcurso de esta noche, en la página de Facebook del programa Trevino Susana-Alo. Y por supuesto también en el canal de YouTube Treviño Susana Alo. Bien, soy la misma y única persona. Son variaciones de estos gigantes informáticos, pero bueno, hay que aceptarlas de esta manera. En el día de hoy, y ya estando en el mes de mayo, parece un tanto fuera de la realidad porque ya estamos casi promediando este año, que no es menor, todo lo contrario, ¿no? En momentos un tanto problemáticos, en la parte económica, en la parte social, en la parte política, podría decir. Esperemos que se vislumbre un poco de cambio en el sentido estricto y cabal de cambio, no en el sentido de agrupaciones políticas, todo lo contrario. Bien, en este 6 de mayo, me cuesta decirlo, confieso, haremos un comentario, ¿no?, sobre una cuestión que no es menor, todo lo contrario, como son las tareas de cuidado, que muchos y muchas se preguntarán cuáles son, y es un buen interrogante, ¿no? Porque se las ha dejado tan de lado durante tanto tiempo, y yo diría que se las ha despreciado y humillado durante tanto tiempo, que se han hecho visibles y muy, muy importantes como consecuencia directa de la pandemia del COVID-19. Quizás una de las, podría decir, cambios un tanto favorables dentro de ese panorama tan nefasto como lo es y sigue siendo la pandemia del COVID-19 o del SARS-CoV-2, como se le quiera denominar, sumado ahora y en esta época del año a la influenza o gripe. La verdadera gripe es la influenza, ¿no?, que no es menor, todo lo contrario, porque es una sumatoria importante y fuerte. Y no solamente para las personas, los adultos mayores o las personas de más de 60 años, para todos. Y en modo alguno menor, todo lo contrario, tendremos la presencia virtual, la palabra de una persona, de una funcionaria, que es más que funcionaria, es una destacada abogada que ocupa un muy importante cargo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, como lo es la doctora Patricia Sáenz. La doctora Patricia Sáenz tiene un currículum, una trayectoria de mucha importancia relacionado con los temas laborales y muy específicamente con el tema de políticas de inclusión, políticas de igualdad y todo lo que se relaciona con la erradicación de la violencia laboral. De hecho, durante la jefatura, más que jefatura, diría el cargo de ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el doctor Carlos Tomada, que considero un político y realmente una persona de muchos conocimientos. Lo conozco personalmente, he manifestado y lo manifiesto nuevamente mi enorme aprecio y respeto
por él. Fuimos compañeros durante ese viaje tan importante y tan maravilloso como fue los encuentros, las clases, las charlas, las reuniones organizadas por la Universidad de Bolonia, en Italia, la OIT, en el centro de Turín o de Torino, y después culminando en España, en la prestigiosa Universidad de Castilla-La Mancha. Y realmente esto nos marca, bueno, ahí tuvimos el título, obtuvimos, porque lo ganamos, y lo digo sin ningún tipo de humildad, de expertos en relaciones internacionales, relaciones laborales, para Latinoamérica. Y es realmente un antes y un después todo esto, de este conocimiento. Y justamente Carlos Tomada, el doctor Carlos Tomada, creó una oficina en el año 2005 de enorme importancia, como fue en el Ministerio Específico de Trabajo, para hacerlo más resumido, de la Nación, la Oficina contra la Violencia Laboral. Y desde esa época, la doctora Patricia Sáenz, bueno, con distintos cargos, de acuerdo a, digamos, los cronogramas y demás, ocupa esa cartera y lo ocupa de una manera estupenda. Da charlas, cursos de capacitación en gremios, en empresas, en fin. Además, ella también fue integrante de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, es directora nacional de Protección e Igualdad Laboral. Esto desde el año 2020 y por supuesto continúa en ese cargo, dentro, como dijimos, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Es autora de numerosas ponencias, de artículos, además ha participado y participa de congresos, de jornadas nacionales, internacionales, y bueno, es una activa propulsora de la erradicación de la violencia laboral y de la inclusión laboral en el mundo del trabajo en Argentina. Bueno, antes de ir al corte, vamos a hacer algún comentario referido a este fallo que se conoció todavía, bueno, está en borrador, en la Suprema Corte de Estados Unidos, y que se conoció a través de los medios. Por supuesto, quizás lo han dejado difundir, ¿no? No creo que haya sido tan espontáneo el gesto, que aparentemente la Suprema Corte de Estados Unidos va a penalizar el aborto. Indudablemente que esto sería una involución muy grande, muy grande, y que inevitablemente también provocará, de concretarse, todo un efecto cascada y consecuencias casi directas, no solamente en los distintos estados que componen Estados Unidos, un país netamente federal, ¿no? Algunos están a favor, otros están en contra del aborto, una gran mayoría a favor, pero tengamos en cuenta que Estados Unidos, que tiene un derecho, sería del common law, ¿no? Es un derecho distinto, una forma de abordar el derecho distinta a la de nuestro país y las de los países latinos, como ser España, Italia. Nosotros descendemos de esa forma. Ellos tienen más un origen, no vamos a hacer toda la historia del common law ni de la historia jurídica de Argentina y en general de Latinoamérica, ¿no?
pero se rigen sobre todo por la jurisprudencia. ¿Mm? Y la jurisprudencia de la Corte en Estados Unidos pesa y mucho. Los casos jurisprudenciales sientan precedentes. Si ustedes ven alguna película, una serie y demás, ya de hecho surge automáticamente esto, ¿no? De hecho, en Estados Unidos hubo un caso muy emblemático que llegó justamente hasta la Corte Suprema. Comenzó en un estado, en Texas, un estado ya tradicionalmente muy conservador, de honda raíz republicana, ¿no? Dentro del panorama bipolar, vendría a ser, ¿no? Demócratas por un lado, hay otros partidos, pero fundamentalmente republicanos y demócratas. Es un estado bastante reacio a los cambios. Y esto fue un fallo que llegó, como dije, hasta la Corte de Estados Unidos, que era de una persona que utilizó, una mujer, que utilizó el seudónimo de Jane Roe, una madre soltera de Dallas, que en 1970, y estamos hablando de varias décadas, optó, vía abogados, por supuesto, por demandar al fiscal general Henry Wade, por eso es el caso Roe contra Wade, porque las leyes del estado de Texas le impedían abortar. Bueno, llegó a la corte y demás, y de hecho la corte determinó que había que respetar las decisiones de esta persona, de Jane Roe, y que por lo tanto en la Constitución de Estados Unidos estaba suficientemente fundamentado este reclamo ante la justicia y que era un derecho amplio por el cual podía abortar. No obstante, la mayoría de los estados acataron esto, pero ya vemos que en los últimos tiempos, en los últimos meses, no podría decir décadas, de hecho durante el gobierno de Trump, bueno, hubo una involución muy grande ante esta filtración de noticias. El actual presidente Biden se mostró absolutamente contrario a esta presunta o este presunto fallo de la Suprema Corte y que lo considera absolutamente violatorio de la libertad de decidir de las mujeres. Realmente me resulta casi increíble que todavía, en este avanzado siglo XXI, como muchas veces lo he dicho esta frase, tengamos que estar discutiendo si una mujer puede abortar o no. Puede decidir sobre su propio cuerpo. Y de hecho estoy absolutamente en contra de esa hipocresía y esa desigualdad que existe y que se avala bajo la apariencia de la libertad. Yo diría, rememorando frases de un político y un pensador y un filósofo de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre, ¿no? Porque se habla de libertarios, de libertad, y son lo opuesto a la libertad. Son fascistas. Y en este caso hay una involución hacia la derecha en esta postura de la Corte, como también lo vamos a ver en otras propuestas de la actual diputada provincial Amalia Granata. Pero bueno, no estoy mezclando porque está todo relacionado con esa involución de las ideas, peligrosa, a mi entender, peligrosa, que está en contra de los derechos humanos, que no es una mala palabra, es una palabra enorme y que muchos escupen sobre los derechos humanos. En este caso, de salir a la luz este fallo,
de la Suprema Corte de Estados Unidos sería una escupida a los derechos fundamentales, a los derechos humanos de toda mujer por su condición de tal. De hecho, también ya existen en otros estados, como ser California, ya los planes sociales, mejor dicho, no hay ese estilo, digamos, el sistema de obras sociales es muy argentino, pero el sistema de la seguridad social, de la cobertura de los gastos, me refiero a California, al estado, que cubren en estos momentos, o por lo menos hasta este 2022, estos comienzos de mayo, la cobertura por todo gasto, digamos, ocasionado por el aborto, y ya lo están retaseando, cosa que en Estados Unidos no ocurría. Y, por otro lado, en Texas también se está hablando de, como en Colorado, de la intención de prohibir el derecho al aborto. Es grave. Es muy grave. E inclusive legisladores demócratas, porque bueno, hay siempre el ala más dura, el ala menos dura, en este caso sería más retrógrada y menos retrógrada, ¿no?